Esdras, que era sacerdote en el Antiguo Testamento y que era también escriba, es decir, muy buen conocedor de la revelación de Dios y de la ley de Moisés, como os digo, en la primera lectura de hoy nos presenta una hermosa y profunda confesión ante Dios. Una confesión casi diríamos en el mismo sentido que lo usamos nosotros los cristianos, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo que Dios es el Señor, el único que puede perdonarnos y el único que por su misericordia quiere perdonar. Esa oración de Esdras yo creo que reclama que le demos un poquito de tiempo, no pasar por encima de ello. Y me gustaría destacar 3 elementos en esta oración. Primero, la proclamación de la grandeza de Dios. Un Dios que, como el cielo, abarca de uno a otro confín. Un Dios que supera las limitaciones de mi historia particular. Yo tengo mis días buenos y días malos, días de fidelidad, días de infidelidad. Dios cubre, Dios está por encima de todo ello. Dios es Dios en el momento en el que nosotros respondemos bien y Dios sigue siendo Dios en el momento en que respondemos mal. Dios es el que permanece, Dios es el que es, Dios es el que no traiciona, Dios es el eternamente fiel, Dios es grande. Y esta proclamación de Esdras es fundamental, saber que Dios permanece, saber que nosotros cambiamos, pero que Él permanece. En segundo lugar, Esdras nos muestra que los pecados tienen un efecto de acumulación, si me permitís la expresión. No es que nosotros tengamos la culpa de lo que hicieron, por ejemplo, nuestros padres, pero que nosotros sufrimos las consecuencias de lo que hicieron otros, eso sí es así. Por ejemplo, pensemos en el caso de un hijo que padece la ruina de su familia porque su padre era adicto al juego. El hijo no era adicto, el hijo no tiene la culpa, pero el hijo sí sufre las consecuencias. En teología, a eso se le llama la pena. Y la pena es la consecuencia objetiva, histórica e interpersonal y trasciende a la persona. Y esto es muy importante porque nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como hermanos, ¿no? Y qué fácil es levantar el dedo y acusar a otros, ¿no? Por ejemplo, llenarnos de orgullo o de resentimiento frente a la clase política y decir, hay que ver estos políticos, ¿no? Sobre todo ahora que están con el debate de investidura, ¿no? Pero ellos no estarían ahí si nosotros no los pusiéramos. Ahí todos tenemos responsabilidad. Y nosotros alimentamos la fuerza del mal. Por ejemplo, el consumo de obscenidad, de vulgaridad, de pornografía, hace fuerte la pornografía, la obscenidad y la vulgaridad. Porque esos materiales se producen porque hay quien los consume. Producirlos cuesta dinero. Y hay mucho dinero que pagar. Y se espera ganar mucho más. Entonces es necesario que entendamos que hay una íntima fraternidad en lo bueno o en lo malo entre nosotros. Podríamos decir que estamos interconectados. Por eso dice Esdras, nosotros estamos viviendo la consecuencia de lo de nuestros padres y de nuestros propios pecados. Es decir, hay una historia de rebeldía, una historia de pecado. Entonces decimos que lo primero era la grandeza que hemos visto al principio, ¿no? Que permanece por encima de todas las variaciones y cambios y mudanzas nuestras, ¿no? La grandeza de Dios. Lo segundo, que la humanidad y que nuestras acciones siempre repercuten sobre otros, aunque la culpa no se transmite, la pena sí. Y el tercer elemento es esa raíz de esperanza tan bella en el texto de hoy, tan bella, ¿no? Os digo, esa raíz de esperanza, tan bello descubrir que aunque es grande nuestra culpa, aunque es grande nuestro pecado, Dios da oportunidad. Dios nos ha dado respiro, Dios ha dejado un resto, Dios se ha compadecido de nosotros. Ese resto, eso que queda es expresión del amor victorioso de Dios y también nos invita a ser parte de ese resto. Es fácil dejarse arrastrar por el mundo, como diría Santa Catalina de Siena, es el río cenagoso del mundo, y lo más fácil es dejarse llevar. Pero en todos los tiempos Dios tiene un resto. Lo importante es que este resto, tú, yo, ¿verdad?, no se vaya a llenar de arrogancia y de soberbia porque es la fuente de todo pecado y perdición. Si ese resto es humilde y es fiel, será semilla de transformación, de conversión y de nueva vida. En el Evangelio de la Misa de hoy, Jesús llama a sus discípulos y los envía dándoles reglas claras y precisas, les desafía con una serie de comportamientos que deben tener, y no son pocas las veces.
que nos pueden parecer exageradas o absurdas, actitudes que sería más fácil leérselas simbólicamente o espiritualmente, entre comillas. Pero Jesús es bien claro, no les dice haced como que o haced lo que podáis. Recordemos juntos esas recomendaciones. No llevéis para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Permaneced en la casa donde os den alojamiento. Parecería algo imposible. Podemos considerar las palabras pan, dinero, alforja, bastón, sandalias, túnica. El que no tiene pertenencias, el que no reclama dinero, el que no recoge recompensa alguna en esta tierra, está anunciando con ello mismo que espera recompensa solo de los cielos. Y ese desinterés en el anuncio de la palabra es la mejor disposición para que el predicador y el oyente establezcan un lenguaje en términos de la gracia, que es puro regalo, que es don continuo. Jesús les envía desprovisto de bienes, de esa manera les envía y está con ellos. La carencia de bienes materiales hace que ellos dependan por completo de la palabra del que les ha enviado. Dice aquí, Jesús reunió a los 12, les dio poder y autoridad y luego los envió. Puestos en el camino no tienen de Cristo otra cosa sino la intercesión de Cristo, el mandato de Cristo, la palabra de Cristo, el envío de Cristo. Es como si el Señor dijera, mira, la palabra con la que te envío es suficiente, el amor con el que te envío te basta, la oración con la que te acompaña debe proveerte de todo. Y por eso, el que sale a predicar en total dependencia del que lo ha enviado, permanece en un lazo de unión con ese que lo ha enviado. El Evangelio tiene esa paradoja, así como dice San Pablo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, así también el Evangelio une, como paradójicamente, el despojo y la abundancia. El mismo Cristo no tiene nada, no tiene donde reclinar la cabeza, pero puede preparar un banquete para el pueblo en despoblado. No tiene seguridad social alguna, ni dinero para médicos, pero suscita la salud en todos. Supliquemos que cada vez más la Iglesia entera esté como estos discípulos, dispuestos a depender solo de la palabra del Señor, a contar solo con la gracia del Señor. Una Iglesia que haga grandes obras, pero que no se apoye en sus obras, sino en las obras de Dios. Una Iglesia que haga mucho bien, pero que no cuente con ese bien que hace, sino con el bien que le hace Dios, que vive en ella, que reina en ella. Pero además me parece que hay otra palabra clave que podría pasar desapercibida frente a la contundencia de las anteriores, una palabra central en la espiritualidad cristiana y en la experiencia del discipulado: hospitalidad. Les dice, permaneced donde os den alojamiento. Les envía a aprender una de las características fundamentales de la comunidad creyente. Podríamos decir que cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar, porque se sintió hospedado y se sintió acogido. Jesús no les envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes o de normas. Les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón, el suyo, y ayudar a transformar el de los demás. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma, es pasar de la lógica del egoísmo, del encerramiento, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor, de la lógica del dominio, del aplastar, del manipular, a la lógica de acoger, recibir, experimentar, cuidar y transmitir. Feliz día para todos. Amén.